hablar al final de un coloquio tan importante como estos, pues tiene sus ventajas. Y yo observo dos. La primera de ellas, pues es que ya nuestro público debe estar bastante cansado y ya los voy a agarrar, por tanto, con mis comentarios un poco cansados y así evitaré que me hagan preguntas. Y la segunda es que, pues ya tal y como lo hablaron los que me hicieron el favor de hablar antes que yo, pues ya han adelantado muchísimas cosas que yo, en aras del tiempo, para no llevarme mucho tiempo, pues trataré ya simplemente de señalar, digamos, de refilón. Bien, se me pidió que hablara sobre el tema de la despenalización del aborto y la libertad religiosa. Y yo lo que he hecho ha sido establecer 5 tópicos, 5 argumentos, 5 tesis que creo yo son las que condensan lo que se podría decir, ¿no? Yo no sé, Cristian, si es posible que me puedan hacer favor de pasar las 5 transparencias o 6 transparencias que puse. En lo que ustedes lo hacen, quiero, antes de estos 5 tópicos hablar de una introducción. Lo que aquí se expone tiene su origen en la discusión que se llevó a cabo en la primera sala de la Corte Mexicana el día 20 de junio de este año, y en el que se discutió el amparo en revisión 636/2019, por el que diferentes colectivos se ampararon por considerar que la legislación de Veracruz discriminaba a las mujeres que deseaban interrumpir su embarazo en etapas tempranas bajo una figura que, aunque nos parezca extraña, por lo menos a mí me parece extraña, ¿no? Me formé en la antigua legislación de amparo, donde no había esta figura del interés legítimo. Mi maestro Ignacio Burgoa me enseñó que para efectos del amparo solo se puede hablar de un interés legal, de un interés, pero no de un interés legítimo, ¿no? Pero bueno, los colectivos se ampararon utilizando esta nueva figura que aparece en la nueva ley de amparo. No es un interés legal, sino ahora es un interés legítimo. No voy a entrar al análisis del proyecto, estoy preparando ahora un trabajo que me está llevando tiempo, pero sí diré algún par de cosas por lo que pudimos apreciar. La primera situación es que el proyecto fue rechazado por 4 votos contra 1. Esto al interior del Poder Judicial habla muy mal, no solamente del ponente, sino sobre todo del proyecto, porque no hubo un solo ministro que compartiera las cuestiones ni siquiera procesales del proyecto, es decir, los aspectos más básicos que cualquier revisión constitucional exigen. Más aún, algún ministro llegó a afirmar que el amparo que dio entrada era improcedente. Y aquí quiero detenerme a hacer un comentario. ¿Por qué? Porque si un ministro de la Corte señala que el amparo era improcedente y hubo un juez de distrito que admitió el amparo, quizá convenga revisar las actuaciones de este juez de distrito en cuestión, porque a lo mejor se actualiza la causal de incompetencia para su destitución. Este mismo ministro dijo también que debería de sobreseerse el amparo, es decir, mandarlo a la nada jurídica. Y alguna ministra advirtió incluso que era muy desmedido, como cualquier jurista medianamente formado, ¿no? Aceptaría pretender declarar inconstitucional una norma que ni siquiera fue impugnada. La Corte no puede ordenarle al Congreso, ni al de Veracruz, ni a ningún otro, la regulación jurídica y el contenido específico de una figura. Esto es facultad de las legislaturas estatales. Por cierto, el Congreso de Veracruz sí ha legislado en materia de interrupción del embarazo, con lo cual no se ve por dónde el juez de distrito que aceptó el amparo y también el ministro que defendió el proyecto
se inventaron que había una omisión legislativa. Aquí se cumple el refrán popular que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver. La decisión del ministro ponente, igual que la del juez de distrito, confirman una vez más lo que ya desde hace tiempo se viene viendo en la Corte, un activismo judicial que está poniendo literalmente patas arriba al principio de legalidad y a la división de poderes. Como dice el gran profesor Jeremy Waldron, profesor de la Universidad de Nueva York, y lo cito, es democrático que un pequeño número de jueces, no elegidos por el pueblo, ni representativos de él, decidan sobre la constitucionalidad de una ley o la extensión de derechos que afectan a millones. Les invito a leer este libro de El gobierno de los jueces, del profesor de Nueva York. Quiero hacer un último comentario en esta breve introducción, y es que me ha llamado poderosamente la atención cómo en la Corte lo que se está señalando y hablando ahora es de que existe al interior de la Corte en pleno, pero también al interior de las salas de la Corte, lo que ellos llaman la doctrina de la sala o la doctrina del pleno. Esto me parece que amerita una reflexión. Hasta donde yo sé, los jueces son jueces y están contratados para aplicar la norma, no para hacer doctrina. La doctrina la hacemos los doctrinarios, los que estamos en la universidad y tenemos tiempo para estudiar libros y no expedientes. Me parece que esto está abonando a crear una doctrina judicial que no sé de dónde se han sacado esta expresión. Vamos al primer argumento. Creo que el primer argumento que centra la atención entre el tema del aborto y la libertad religiosa es, lo titulo así, un falso dilema de ponderación de derechos. Uno de los riesgos que la discusión del aborto acarrea a la libertad religiosa en sede judicial al extremo de la ponderación, quedando la discusión bajo la siguiente fórmula: derecho al aborto, o utilizando un eufemismo, derechos sexuales y reproductivos, contra el derecho a la vida amparado por el ideario religioso de las iglesias. El problema es que si el expediente que establece este dilema jurídico le llega a un juez imbuido con una mentalidad secular, como es la mentalidad que nos está tocando vivir, ya me dirán ustedes cuál será la suerte del feto y de la libertad religiosa. Pero más allá de esta consideración, lo que se debe destacar en un primer comentario es que colocarnos en este vis a vis hace que ensalcemos como derecho uno que no lo es y lo coloquemos en un plano de igualdad con un derecho que sí lo es, como el derecho a la vida o como el derecho a la libertad religiosa. Digámoslo con claridad, ni la historia de los derechos humanos, ni una sola constitución en el mundo, ni un solo documento internacional protector de derechos humanos reconocen o aceptan que exista un derecho a abortar. Y cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, no se ve de dónde se sacan que esto es sinónimo de un derecho humano al aborto. Ahí hay un non sequitur en términos lógicos. Bien, cuando se habla de ponderación, me parece que estamos incurriendo en un error. Se ponderan, si queremos utilizar este criterio de interpretación constitucional, que no es el único, por cierto, pero es en el que la Corte Mexicana más se ha centrado, porque probablemente desestimó el de jerarquización y probablemente desconozca el de armonización. Pero se ha ido por la ponderación. La ponderación implica poner de igual a igual dos derechos. La pregunta es,
el aborto, si es derecho, tiene la misma entidad jurídica que un derecho como la vida o la libertad religiosa. Segundo argumento, el aborto pone en riesgo la objeción de conciencia. Yo no voy aquí a hablar más sobre esto, tanto Carlos Pérez como Alberto Patiño ya han hablado in extenso sobre esto, pero sí quisiera llamar la atención sobre dos cosas. Primero, yo suscribo la tesis de que efectivamente la objeción de conciencia se encuentra amparada por el artículo 24 de nuestra Constitución, pero habrá algunos que piensen que como no está expresamente la objeción de conciencia como derecho en el 24, luego no existe. La experiencia de la Corte, yo trabajé durante 5 años con el ministro Juan Díaz Romero en la Corte, me da autoridad para decir lo que estoy diciendo. Hubo ministros de la Corte, específicamente José Ramón Cosío, un activista judicial, que dijo claramente que él no veía que estuviera expresamente reconocido el derecho a la vida en la Constitución y por tanto este derecho no existía. Bueno, este mismo argumento puede atravesársele a la mente de cualquier otro ministro de hoy y puede decir, pues la doctrina dirá que la objeción de conciencia está en el 24, pero como yo no la veo, pues no existe como derecho de objeción de conciencia y ahí el presunto derecho al aborto iba a entrar en coalición con la objeción de conciencia. Lo segundo que quiero decir es que, hablando de objeción de conciencia, pues me llama poderosamente la atención que quien en su momento fuera comisionado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, impugnara el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Este artículo 10 bis de la Ley General de Salud establece que todo el personal sanitario tiene derecho a la objeción de conciencia. El paladín, al menos formal, de la protección de los derechos humanos, como fue Luis Raúl González Pérez, que por cierto ahora comanda los derechos humanos en la UNAM, ¿no? Dijo no, esto atenta contra los derechos sexuales y reproductivos y voy contra este artículo ante la Corte e interpuso una acción de inconstitucionalidad, el defensor de los derechos humanos. Bien, buena parte de los proyectos que se están cocinando en la República sobre el tema van a terminar de cocerse, de cuajarse, si la Corte concluye declarando inconstitucionales aquellos preceptos estatales que señalan el comienzo de la vida desde la concepción. En estos proyectos que se están cocinando en los estados ya viene incluida la prohibición para que el personal sanitario sea titular de la objeción de conciencia. Y yo quiero hacer aquí un comentario y se los haría también a mis dos antecesores. Realmente de objeción de conciencia, cuando en la ley de asociaciones religiosas se dice las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país, nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir la responsabilidad y obligaciones prescritas por las leyes. ¿Se puede hablar de objeción de conciencia así? Por supuesto que se puede hablar y eso hay que defenderlo, ¿no? Y lo digo también por una razón. Hace relativamente poco tiempo estaba leyendo un artículo de una colega mía del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de nacionalidad francesa, que escribió un trabajo sobre cuestión de conciencia y fue especialmente llamativo para mí darme cuenta cómo en sus conclusiones llega a afirmar concede la objeción de conciencia para los médicos directamente involucrados en prácticas, por ejemplo, como el aborto, pero no concede la objeción de conciencia para, por ejemplo, la enfermera que asiste al médico, el camillero que lleva a la paciente, la señora secretaria que está haciendo la relación. Y digo, bueno, o los derechos humanos son universales y la objeción de conciencia es un derecho universal y todos los tenemos, o aquí establecemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Tercer argumento. Me parece que también la despenalización del aborto violaría el principio de legalidad y de seguridad jurídica. Si se acepta que con el aborto se viola el derecho a la vida del concebido no nacido, y no veo por qué no deba de entenderse aquí, para esto remito al artículo 329, me parece, del Código Penal Federal, entonces que se despenalice el aborto pondría en riesgo aquel conjunto de derechos que tanto la Constitución mexicana como el Pacto de San José de Costa Rica establecen como inviolables, como insuspendibles, lo que Ernesto Garzón Valdés le llamaría el coto vedado. En la Constitución mexicana, en el artículo 29, en el segundo párrafo se establece una nómina de derechos que nunca y bajo ninguna circunstancia pueden ser restringidos, pueden ser suspendidos. Más o menos dice lo mismo el Pacto de San José en el artículo 2 en relación con su artículo 29. Ambos documentos, palabras más, palabras menos, establecen que derechos como la vida, establecen como derechos de la familia, de la personalidad, las libertades de conciencia y pensamiento y las de religión nunca y bajo ninguna circunstancia podrán restringirse y suspenderse. ¿Y por qué digo que violenta el principio de legalidad? Se viola el principio de legalidad porque, como sabemos, este significa el estricto apego al derecho vigente en cada una de las actuaciones de la autoridad. Si hay una norma jurídica de rango constitucional y también convencional que impide limitar, suspender, restringir el derecho a la vida, ¿por qué la autoridad, en este caso sería la judicial, ha de ir contra esto que establece la Constitución? Bien, la Corte, en el supuesto de que esto se despenalizara, ¿estaría respetando este principio de legalidad con esa decisión de despenalizar el aborto? ¿Por qué digo también que se viola la seguridad jurídica? La seguridad jurídica, en términos generales, es el conocimiento, asentimiento, consentimiento individual que se sabe, que hace el individuo de saber que vivimos en un Estado de Derecho, es decir, que se cumplen las leyes. Bien, si se despenaliza el aborto, ¿cuál seguridad jurídica nos daría la Corte ante una decisión que estableciera que el derecho a la vida reconocido en el artículo 29 constitucional y en el 27 segundo párrafo 29 convencional sí se pueden restringir, sí se pueden suspender, si ambas normas jurídicas expresamente dicen que no se pueden suspender? Cara a la libertad religiosa, habrá que decir que se puede afectar el derecho a la vida, que si se afecta al derecho a la vida, que si la Corte despenaliza el aborto saltándose el artículo constitucional y los dos convencionales, pues no le daremos muy buenas esperanzas al derecho de libertad religiosa. Cuarto argumento, el aborto y su despenalización violan el ideario religioso. ¿Qué es el ideario religioso? El ideario religioso de una iglesia está comprendido por aquellos principios de orden espiritual que constituyen las fundamentales de su doctrina y su sistema de creencias, expresadas generalmente en sus libros sagrados. Este conjunto de axiomas espirituales se encuentran amparados por el derecho de libertad religiosa, constituyendo la base de actuación de todos los creyentes. En el campo jurídico, y esto es lo importante, el ideario religioso es un requisito sine qua non para que la autoridad administrativa pueda darle personalidad jurídica como asociación religiosa a cualquier confesión o iglesia. No hace falta más que revisar el artículo 7º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público,
y también antes el artículo 6º. Bien, el ideario religioso, por tanto, es un elemento esencial y sin el cual no se puede actuar como asociación religiosa a la legislación mexicana. Pues bien, contra este ideario religioso, en el que se encuentra la defensa del derecho a la vida, ¿no?, está siendo fuertemente atacado por grupos, por las mismas autoridades gubernamentales, y aquí particularmente me refiero a la secretaria de Gobernación, y también por el Poder Judicial, para debilitar esa expresión religiosa concretada en su ideario. Voy a poner como ejemplo una nota de periódico. Cito: colectivos feministas solicitan a los legisladores despenalizar el aborto, exigiéndolo como ayuda humanitaria en el COVID. Justamente en el peor momento de salud comunitaria, como es la pandemia en la que vivimos, estas horas lo que quieren es que se despenalice el aborto. Ya se ve que lo que quieren es que el aborto esté en México, no por razones jurídicas, sino, como dicen en España, por derrumbe. Y dentro del Poder Judicial lo hemos visto. No hace falta más que recordemos cómo se discutió el proyecto de la ley, de la famosa ley Robles en el 2007, donde Genaro Góngora Pimentel y José Ramón Cosío encabezaron ese activismo judicial para decir que se declarara la reforma al artículo penal del Distrito Federal como constitucionales, ¿no? El activismo judicial para defender estas tesis está por todo lo alto, ¿no? Los ministros, y luego es curioso, hace poco se hizo un homenaje al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, y una de las personas que más activas estuvo ahí terminó diciendo lo que todo el mundo sabíamos. Quienes le encargaron el engrose, es decir, la sentencia final de la discusión sobre la ley Robles, fue a José Ramón Cosío. Y cuando José Ramón Cosío como ministro les presentó a todos los ministros lo que era el engrose, es decir, la síntesis de la discusión, hubo ministros que dijeron: pues es que yo no dije esto, ¿por qué lo pusieron? Y no se le llamó entonces engrose de la sentencia de ley Robles, sino se le llamó englose del fallo de José Ramón Cosío. La defensa de la vida humana, lo decía Alberto Patiño, pues está en todas las religiones. Ya no voy a citar los artículos y las referencias que se hacen en el judaísmo, en la Iglesia Católica, y las referencias en el Corán por cuestiones ya de tiempo. La violación a la libertad religiosa se presenta cuando... Bueno, ¿todo esto a dónde va en este cuarto argumento? Bueno, muy sencillo. Cuando un representante de las iglesias defiende como contenido de su ideario religioso el derecho a la vida, estos grupos feministas, las autoridades de este país, los medios de comunicación y la misma ONU, lo que terminan diciendo es que las convicciones religiosas no pueden formar parte del debate público, del debate político. Los invito a leer la más grande ofensa que se le ha podido dar a la libertad religiosa en el informe del relator especial de la libertad religiosa que apareció en febrero de este año. Y como lo dijo Alberto Patiño, no voy yo a hablar más sobre soft law, ¿no? Esto es soft law, soft law. Habermas, aquí también tengo la cita de Habermas, ya no me da tiempo de poder hablar sobre Habermas, pues que el grande filósofo vivo, pues que afirma que, y él viene del marxismo, hay que entenderlo, afirma que prohibir que alce la voz cualquier iglesia, pues atenta contra un espíritu liberal. Bien, en mis artículos ya lo he visto. El último argumento, porque ya veo que Cristian se me puso enfrente y seguramente me estará diciendo: Javier, ya hay que ir cortando esto, se refiere a lo siguiente: la despenalización del aborto va a aumentar el laicismo beligerante, la polarización de la sociedad, que se va a traducir, entre otras cosas,
en una fuerte represión a las expresiones religiosas, por ejemplo, a la educación religiosa o moral que tienen los padres. Al favor de leer, de darme un artículo que escribió, un artículo interesantísimo que le publicaron en el Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado Español, y ahí destaqué, de ahí rescaté la fecha del Diario Oficial de la Federación en México, que es la que quiero citar. El Diario Oficial es la del 15 de mayo del 2019, reformas al artículo tercero sobre la educación. No voy a ampliar sobre esto, bueno, yo preparé aquí mi texto, voy simplemente a señalar algunas cosas que se encuentran en ese Diario Oficial que reforma el artículo tercero constitucional, que atenta contra el derecho de los padres a que sus hijos puedan ser educados conforme a sus convicciones religiosas morales, que forma parte del ideario religioso que las autoridades judiciales y administrativas y los grupos feministas y la ONU quieren atacar. Fíjense lo que se encuentra. Primero, la rectoría responde exclusivamente al Estado. Señores padres de familia, ustedes no tienen vela en el entierro de la educación de sus hijos. Segundo, la educación será inclusiva o incluyente, con todo lo que este término representa, el todos y todas, que por cierto habrá que también leer a la Academia Mexicana, la Academia Española de la Lengua y varios doctrinarios de gran potencia intelectual que han puesto también en su justa dimensión este lenguaje incluyente. Les recomiendo a un autor español, García Figueroa, que tiene un artículo magnífico, ya le recomendé la Real Academia de Lengua Española, a García Figueroa, para que vean cómo se destroza este lenguaje incluyente. Tercero, la educación que imparte el Estado será conforme a los derechos humanos y a una igualdad sustantiva. Igualdad sustantiva. Pues habrá que ver qué es esto de igualdad sustantiva. Pero también habrá que ver cuáles son los derechos humanos de los que habla la reforma del artículo tercero. Si son los nuevos derechos, ya sabemos cuáles son los que se van a imponer. Cuarto, la educación que imparta el Estado tendrá que ser con perspectiva de género. Tómala. Con perspectiva de discusión que todavía no está cerrada, pretende imponerse como se impuso en el artículo tercero de la Constitución. Los doctrinarios estamos debatiéndonos sobre el tema de la perspectiva de género. Muchos defensores de la perspectiva de género igualmente están discutiendo eso, pero aquí los legisladores ya las metieron en el artículo tercero. Quinto, se tenderá a una orientación integral. Sexta, se impone una educación sexual y reproductiva. El eufemismo. Séptimo, la educación estatal combatirá la desigualdad de género. ¿Por qué no pusieron la desigualdad de sexo? No, la idea de género tiene que estar presente. Octavo, y ya me quedan dos, la educación respaldará a estudiantes de vulnerabilidad social mediante políticas incluyentes. Noveno, la educación impartida por el Estado tenderá al reconocimiento y respeto de las diferencias. Décimo, la ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento de organismos para la mejora continua de la educación que se apegan a la diversidad e inclusión. Estos son los riesgos que corremos si se despenaliza el aborto por parte de la Corte. Sé que me están oyendo muchos líderes religiosos. Sé que tienen también que cuidarse de no atentar contra el sacro y santo Estado laico, pero deberían de ser valientes para decirles realmente lo que está sucediendo con la imposición de estas ideologías a sus feligreses. A ver cuántos vuelven a votar por los gobiernos que los defienden. Gracias, Cristian.